uno de estos proyectos de ley, no es un proyecto de ley, es el presupuesto, el estudio y sanción del presupuesto 2015. Bien, es uno de los tantas presentaciones que hizo los diputados del gobierno que hicieron mucho más ruido. Ahora, Jorge, vos que fuiste viceministro de Economía, ¿para qué sirve mentir con el presupuesto nacional? ¿A quién le sirve? No, le sirve al gobierno porque la ley de presupuesto además le da enormes facultades para hacer transferencias entre partidas del presupuesto y para incrementar el propio presupuesto sin pasar por el Congreso. Te voy a dar un ejemplo de este año, de hoy, de ahora. Este año el Poder Ejecutivo hizo 25 modificaciones al presupuesto aprobado en la misma época del año pasado. Con esas 25 modificaciones incrementó el gasto del 2013 en 54%, ¿no? Si hubiera llevado al Congreso un presupuesto 54%, no, ¿cómo? No, llevó un presupuesto que solo aumentaban los gastos 19%. Además de que lo aprobó con sus mayorías, era hasta razonable. Y después 25 modificaciones en 9 meses, significa que el gobierno modifica en mayor o menor medida el presupuesto una vez, 2 veces al mes, más o menos. Ahora bien, cada 2 semanas te modifica el presupuesto. Dice que se va a crecer el 2% y que la inflación estará en el orden del 12%. Pero del 15. Del 15. ¿Cuál es el beneficio? Porque eso es algo que le explota en las manos, porque en el primer trimestre va a estar en ese orden, si la inflación no se corta, no se para. ¿Vos qué decís, Federico? Sí, en realidad incluso algunas mediciones son aún más pesimistas, ¿no?, con respecto a la inflación, porque hablan de una inflación del 40% proyectada, la que hemos tenido hasta ahora. Porque si fuera del doble de la que ellos han presupuestado, estaríamos en un 30%, y algunos piensan que son 10 puntos más todavía. Terminamos con el 40 este año, ¿no? Supongamos que no sea el 30, que no sea el 40, pero si es el 35, 38, 40, es una locura, porque además es un aumento progresivo cuando en general la tendencia, excepción hecha de la cuestión de Venezuela, el resto de los países de América Latina tiene una inflación por debajo de los 2 dígitos, es decir, están en un dígito, y algunos de ellos incluso en una tendencia decreciente, como en el caso de Perú, ¿no? Por lo tanto, desde mi punto de vista es muy negativo, porque para poder proyectar, para poder planificar, para poder desarrollar políticas, uno tiene que transparentar las variables, entre las cuales una de las principalísimas es justamente el tema de la inflación. Para cualquier cosa que uno vea, para la capacidad adquisitiva de los salarios, para los ajustes de los propios salarios, para la discusión de las paritarias, para la rentabilidad de las empresas, para el tipo cambiario, para lo que fuera. Por lo tanto, desde mi punto de vista, esto es pan para hoy, hambre para mañana. Me da la sensación de lo que están tratando de hacer es llegar al momento en que ya se laven las manos con respecto a la responsabilidad política y le dejen, como se dice en la calle habitualmente, el muerto al gobierno que viene. Que va a ser un flor de muerto porque le dejan unas cuantas herencias. Si se aprueba todo tal cual como está proyectado, vamos a tener un código civil que se contradice de un artículo a otro. Entonces vamos a tener un código procesal penal que es para darles impunidad a aquellos que están cuestionados como grandes corruptos de este gobierno. Todo eso podrá de alguna manera volver atrás una vez que está sancionada la ley. Bueno, hay temas jurídicos que no son mi campo, supongo que sí, pero a ver, el gobierno hace esto porque obtuvo 54% de los votos, ¿no? Que ya no los tiene. No los tiene, pero tiene los legisladores correspondientes a esa situación. Claro. ¿Tiene, no? Entonces puede imponer esto sin respetar minoría porque tiene mayoría suficiente para hacerlo. Bueno, es un fenómeno político, y bueno,
digo, como sociedad tenemos que hacernos cargo de esos fenómenos también, ¿no? Estos entusiasmos pasajeros con la convertibilidad, con el 1 a 1, con gasto y pongo aquí y allá, discurso, retórica, sin disciplina y demás. Bueno, y nuestro país, como cualquier país organizado, debería tener algunos acuerdos claves en torno a lo que es la cuestión presupuestaria, la cuestión institucional básica del país y demás. Si cada 6, 7, 8, 9, 10 años hay una especie de habilitación de la sociedad para que se refunde la Argentina, y bueno, nos va a costar avanzar, ¿no es cierto? La cuestión es que aprendamos la lección, yo creo. Eso es lo fundamental, ¿no? Una ley que compromete el futuro del país es la ley de hidrocarburos. Esto, obviamente, que si lo aprueban, va a haber inversiones en ese sentido, porque, bueno, serían las más codiciadas joyas de la abuela, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿se llama licitación o se la da en concesión directa, como se hizo con Chevron? Una vez que aquel que se resulte beneficiado inicia inversiones, ¿se puede volver atrás? Como algunos juristas dicen que sí, se puede volver atrás y dar todo por anulado. No, bueno, eso es discutible. Hay derechos que son adquiridos y si alguno de los contratos que están en ejecución tienen principio de ejecución, en caso de volver atrás son objeto de indemnización. Eso es un principio objetivo. A propósito de lo que decía antes, también han modificado el presupuesto por vía, por ejemplo, de los poderes discrecionales que aún mantiene en cabeza del jefe de gabinete. El jefe de gabinete, a pesar de que las partidas del presupuesto están votadas, tiene el poder discrecional de modificarlo las veces que considere necesarias. Y eso, más que discrecional, es absolutamente arbitrario, ¿no? Por eso el aumento desproporcionado del gasto público en los últimos tiempos, justamente para sostener un proyecto político de clientelismo, de que no se destape la olla, de que no haya presión. Con respecto a la cuestión de hidrocarburos, que es un tema centralísimo, bueno, está el ejemplo reciente de lo que vos mencionabas bien con la cuestión de Chevron. A mí lo que me aflige fundamentalmente es el plazo de las concesiones que se abren, que compromete no una, sino varias de las gestiones posteriores que pudieran suceder al actual gobierno, y además las áreas. Todo el mundo, por supuesto, apetece que existan inversiones y en ese sentido no hay que tener una política prejuiciosa, pero si tomamos el caso de un gobierno que en teoría tenía restricciones más limitativas para la inversión del capital externo, como el caso de Bolivia, sin embargo tiene un nivel de inversiones superior, justamente porque existe cierta previsibilidad en las reglas que se han mantenido. Y el hecho de que Evo Morales, que es un hombre que realmente en su momento se lo planteaba como un hombre más de izquierda, si se quiere, que formula un relato que muchas veces no tiene que ver con la realidad, sin embargo ha conseguido una performance desde el punto de vista económica, de la inversión económica, del mantenimiento de la inversión, sobre todo en el sector de la minería, muy constante, muy importante, justamente por la confianza y la previsibilidad que ha producido. Porque la base de las inversiones es tener, por un lado, previsibilidad, seguridad jurídica, y no importa, especialmente en las áreas petroleras, si el gobierno es de izquierda, de derecha o es de lo que sea, mientras esas reglas de juego se mantengan. Sí, yo en relación a esto, saliendo más de la mirada de economista, porque uno ha participado como funcionario público, es medio impensable, ¿no?, que alguien que tiene una concesión no acepte algún tipo de renegociación razonable. Yo eso creo, ¿no?, desde el punto de vista económico. Una compañía no se queda a cara de perro en un país, porque todos los días aquel que tiene una concesión necesita más cosas del sector público, que un permiso para traer maquinaria, necesita un montón de cosas. Así que vos tenés siempre un escenario posible de renegociación y de reformulación de condiciones, ¿no? Salvo que uno corte el contrato, de nuevo es lo jurídico en lo que no estoy capacitado para meterme. Pero desde lo económico,
yo creo que estas cosas se pueden reformular, si es que alguna merece reformularse. Pasó con Repsol, que supuestamente se lo expropió, teniendo Repsol que indemnizar a la Argentina, y terminamos nosotros permitiéndole hacer un negocio maravilloso a Repsol, porque además de pagarle 10.000 millones, dejaron ellos de pagar 10.000 millones, ¿no es cierto? Sí, debo decir, y yo no me caracterizo por ser muy concesivo con las decisiones del gobierno, debo decir que las valuaciones privadas que yo he escuchado de Repsol, las que hacen incluso los ex secretarios de Energía de varios gobiernos radicales, justicialistas, que tienen este ámbito de funcionamiento, se acercan bastante a los 6.500 millones, creo que es lo que se pagó, ¿no? Más se acercan bastante a esta cifra que en definitiva se pagó. Parece ser un terreno relativamente consensuado. Ahora lo otro, la cuestión del daño ambiental, y más no tengo la menor idea, más que lo que ha circulado periodísticamente sobre cuántos eran los derechos, los daños que se podían acreditar o no. Obviamente, desde hacía mucho tiempo todo estuvo muy mal, ¿no? Una cosa que estuvo muy mal fue la introducción de un socio privado minoritario, que nunca se pudo explicar cuál era el beneficio que eso... ¿Y en qué condiciones? Por supuesto, las condiciones eran que se pagaba con las propias utilidades que le generaba la empresa. O sea, entraba pagando cero. Bueno, obviamente eso es un verdadero escándalo, ¿no? Bueno, ahora tenemos una YPF nacionalizada, como sea, esperemos que haya una política estable y a largo plazo, ¿no? Porque lo que sí ha hecho enorme daño es esto de primero privatizo, después restatizo, después restatizo parcialmente, voy para un lado, voy para el otro, y finalmente, ¿qué estamos? Con las reservas de petróleo que han caído, con la producción que ha caído, y importando por valor de nada menos que 11.000 millones de dólares al año, cuando teníamos autosuficiencia en este sector, ¿no? Las malas lenguas dicen que se cobró cuando se compró, se cobró cuando se vendió, se volvió a cobrar cuando se volvió a comprar, en fin, mientras tanto alguien amanecía al otro día más rico que la noche anterior. La ley de hidrocarburos aparentemente permitiría que, si es cierto lo que dicen, que Baez es socio de los Kirchner, Cristina Kirchner se estaría asegurando un negocio magnífico con Baez, porque donde se van a hacer las represas son todos terrenos que pertenecen al grupo, ¿no? Sí, bueno, ahí lo que resultó muy curioso fue la conferencia de prensa que en su momento dieron las autoridades de la AFIP, donde sin que nadie lo hubiese preguntado, absolutamente nadie, como muy traído de los pelos, se declaró públicamente que no había sociedad entre Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez. En realidad eso es absolutamente falso, porque la sociedad comercial, aunque sea en cuestiones de pequeña monta, está requete contraprobada desde el momento en que, por ejemplo, como está declarado incluso en las propias declaraciones juradas, públicas, etcétera, existen hasta compras de inmuebles de manera conjunta en toda la zona de Calafate, por ejemplo. Así que ese hecho ya lo desmentiría. Pero yendo a una progresión muchísimo mayor, sin duda alguna que este personaje, Lázaro Báez, es un hombre de íntima y estrechísima confianza del matrimonio Kirchner. Cualquiera que ha visitado la provincia de Santa Cruz sabe que la obra pública estaba totalmente cartelizada en favor justamente de Lázaro Báez o de las empresas que él satelizaba para que siguiera la cartelización. El mismo dueño cotizaba 3 veces. Y por supuesto que esto tiene que ser objeto de una investigación muy profunda, porque yo creo que se está llegando al punto de que estas situaciones de impunidad, también se ha hablado hace un rato del tema de lo de Repsol, yo creo que sí, eso ahí hay un pecado de origen, en eso coincido totalmente.
se hizo mal desde el principio el tema. Repsol no eran tampoco ningunos santos, remesaban una cantidad de utilidades impresionantes porque tenía una muy mala situación en ese momento España y por lo tanto no reinvertían en el país un porcentaje como... Bueno, pero me parece que la figura que se utilizó, en vez de haber sido el incumplimiento del contrato por esas razones que eran objetivas y se podía haber aplicado, se tomó el camino del relato épico que luego se desmoronó completamente. Lo más dañino que tiene este gobierno es intentar imponer una suerte de relato épico que no se compadece posteriormente con la realidad, que por lo tanto es una estafa desde el punto de vista ideológico, entendida por defensa de valores, de creencias, de ideas, ¿no? Todo esto, obviamente que va a merecer una revisión y si hay culpabilidad tendrán que ir presos. Lo que se está haciendo desde la Cámara de Senadores y Diputados es buscar la impunidad a través del Código Procesal Penal, donde van a nombrar a sus propios fiscales para que haya cosa, esté entonces libre de culpa y cargo. Sí, ese es un tema, porque la verdad que la reforma del Código Procesal Penal, hay que decirlo con todas las letras, abarca un espacio y una competencia y una jurisdicción más bien pequeña con respecto a lo que es todo el territorio nacional, porque como se sabe, los códigos de fondo los dicta la nación y los códigos procesales las provincias. Es más, en algunas provincias ya existen códigos procesales similar a la modificación que se ha impuesto. Si yo tomara las corrientes jurídicas, podría decir que en algunos aspectos está bien en cuanto a la abreviación de plazos, la celeridad de algunos procesos. El tema está en esto que apuntas vos, en el poder mayor que se le da a la procuración, en este caso a la procuradora, a Gil Carbó, para la posibilidad de la designación de fiscales. Porque con el argumento de que pueden instar con mayor velocidad a los procedimientos, también, si son muy del palo, pueden garantizar la no instancia que significa la posibilidad de la impunidad que se quiere garantizar. Entonces, también echa la ley, echa la trampa. No porque sí, entonces se apunta a la modificación de este Código de Procedimiento en estos momentos, porque la mayoría de los delitos que podrían estar imputados son de carácter federal, porque abarcan justamente a funcionarios públicos en negocios nacionales. Si tocan jueces como Ollarvide, con toda seguridad que van a ser todos ángeles del cielo y de una blancura impoluta, porque acordemos que, o recordemos mejor dicho, que le llega la denuncia de enriquecimiento ilícito del matrimonio y Ollarvide en 24 horas dijo que estaba todo bien y que no había ningún tipo de problema. Así que por un lado, si tenemos los fiscales, que no sé cuánta intervención tendrán en todo esto, y los jueces, convengamos que nadie va a ir preso. No sé, yo creo que no, que depende en buena medida, en eso sí estoy de acuerdo con lo que se dijo anteriormente, que depende también de la legitimidad política que tenga la nueva administración. Estoy de acuerdo cuando se planteó que acá un poco la madre del borrego es el hecho de que esas cifras exorbitantes desde el punto de vista electoral dan un poder discrecional terrible, 54% por ejemplo de los votos, que muchas veces se acompaña incluso en la votación de los legisladores. No se da cuenta que a pesar de que los legisladores puedan tener una actitud de firme intento de equilibrio y de control del poder, que es una de las reglas de oro de cualquier sistema democrático, si no tienen mayoría y le aplican la regla de la mayoría permanentemente, levanta mano, es casi imposible. No se debate en comisiones, se va al recinto, tiene una mayoría casi automática, etcétera. Por lo tanto, lo que hay que llamar la atención es a una mayor responsabilidad por parte de la sociedad civil, de los hombres y las mujeres, de los ciudadanos, al momento de votar, no solamente en las elecciones ejecutivas, sino también en las elecciones intermedias, cuando se vota a legisladores, para equilibrar más el poder. De todas formas, yo creo, estoy convencido que este es un final de época, están en una cuenta regresiva y que muchas cuestiones van a poder ser revertidas, porque así como se hicieron por ley, por otra ley también se pueden anular, pueden tener algún efecto dañino,
pero no hay ningún tipo de duda que pueden ser modificadas. Vamos a un corte y seguimos.